de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita de Dios, y hoy nos hemos preparado para traerles un mensaje de bendición para sus vidas, y yo sé, con todo mi corazón creo que este mensaje será bendición para su vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué piensa Dios del creyente. ¿Okay? Esto es importante saber, que Dios siempre está pensando en sus hijos. Dice que los pensamientos de Dios siempre están en los justos, y que sus pensamientos se traerán bendición, y que Él tiene pensamientos de bien, no de mal para nosotros. Entonces es importante que entendamos que Dios siempre está pensando en sus hijos, en su iglesia, en los justos, en sus redimidos con su sangre preciosa. Y esta mañana vamos a estar aprendiendo algo acerca de eso. Regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Ok. Bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la necedad del hombre. So last week we were talking about the foolishness of man. Y hablamos acerca de que Dios a veces tiene que usar el freno y el cabresto y domarnos para hacer que nosotros nos acerquemos a We Él. indicate that God sometimes has to use the bit and the bridle to rein us in and draw us near to Him. Pero esta mañana vamos a hablar algo más emocionante, And this morning we'll talk something a little bit more exciting, y se trata acerca del cuidado de Dios para and that's nosotros, to do with God's care over us, de lo que Dios está pensando de nosotros. regarding what He thinks about us. Entonces quiero que ustedes entiendan algo, So I want you to understand something, que Dios siempre tiene sus ojos sobre los justos, that God always has His eyes upon the righteous, que Dios siempre tiene sus ojos sobre su iglesia, over His church. y que por esa razón And for that reason, Él nunca ha descuidado a sus hijos. He has never failed to care for His children. Aunque muchas veces vemos como que Dios no existe, Sometimes it appears that God does not exist. y a veces la fe nos falta, Sometimes our faith fails us. y últimamente algunas personas And lately some people están dejando de creer en Dios. are Oí a refraining un from pre- believing in God. Oí un predicador decir: I heard a preacher say, yo sé que no eres omnisciente, I know, God, that ni you're not omnipresente, omniscient, that you're not omnipresent, pero yo te sigo. but I follow you. Y me quedé pensando, And I remain thoughtful. Dios no ha cambiado, hermanos. God hasn't changed, Él brothers. es el mismo. He is the same. El mismo Dios, The same God. omnipotente Dios, The same omnipotent God. omnipresente, The omnipresent God. The omnisciente, omniscient el God. todopoderoso. The all-powerful Él God. tiene todas las cosas en sus He has manos. everything in His hands. Pero en cuanto a la iglesia, But as it pertains to the en church, cuanto a su pueblo, regarding His people, Dios tiene sus pensamientos en nosotros. God has His thoughts upon us. Aunque muchas veces nosotros no lo esperemos, Even though many times we're not aunque muchas waiting veces for that, nosotros no lo even sintamos, sometimes we don't feel that, pero de todas maneras, but regardless, Dios tiene los ojos sobre ti. God has His eyes upon you. Y ese es el tema de este mensaje. And that's today's theme. Leemos la palabra de We Dios. read the Word of God. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mas ella, cuando le vio,
se turbó con sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Es difícil a veces Sometimes it's difficult saber que Dios se está fijando en nosotros. to know that God is paying attention to us. Jamás me hubiera imaginado a mí I never would have imagined me sirviendo a Dios. serving God. Y muchos de ustedes, And many of you apartados de Dios, set aside for God. viviendo sin un Dios en sus vidas, Set aside not living for God. estando en el pecado, en la Living in mundanalidad, en la And maldad. the mundane and the wickedness. De ahí Dios un día se acordó de From nosotros there, God one day remembered us y nos hizo sacerdotes de Él. and made us to be His priests. Entonces Dios en su So misericordia God, through His mercy, siempre te ha tenido en sus pensamientos. has always had you in His thoughts. Dios siempre ha pensado en ti. He's always thought about you. Aunque quizá muchas veces nosotros nunca pensamos en Dios, Maybe sometimes we don't think about God, pero Él sí ha pensado en but nosotros. He has always thought about us. Entonces cuando Dios está pensando en nosotros So when God is thinking about y us tiene un plan para and has a nosotros, plan for us, Dios ha permitido que nosotros tengamos vida. He's allowed us to have life. Esta mañana se hablaba acerca del el valor a la vida And this morning we talked about the value of y life cómo muchos abortan a sus and how many niños. have aborted their children. Y entre ellos mi esposa se expresó Amongst them, my wife expressed de que cómo ella iba a ser abortada por su mamá how she was going to be aborted by her own mother de un abuso que ella sufrió, out of an abuse that she suffered. pero que dijo algo la detuvo para que no lo hiciera. But something stopped her from doing so. Y dice ella, realmente yo iba a matar a una sierva de Dios. She said, I was going to kill a servant of God. Bueno, Dios es el que está siempre en los planes de nuestras vidas. God is the one who's always within the plans of Y our no es la lives. casualidad de que Dios esté en tus And planes. it's not a coincidence that He is within your plans. Ahora, cuando Dios llega a nuestras vidas, Now, when God reaches our lives, nos sorprendemos de eso. we're surprised by that. Porque cuando Dios llegó a la vida de María, Because when God came to Mary's life, jamás se imaginó ella, she never would have imagined, como jamás te imaginaste tú, just like you would never have imagined, tener el conocimiento de Dios. to have the knowledge of God. Pero cuando Dios llegó a But María when God came to Mary y le dijo lo que ella era, and expressed who she lo was, que ella representaba what she represented para Dios, for God, se quedó sorprendida. she was surprised. Porque el ángel dice, tú eres bienaventurada, The angel said, you were highly tú favored. eres bien favorecida. You are favored by God. Y además, tú eres bendita entre todas las mujeres. And you are blessed among all women. Entonces ella se sorprendió. So she was Y surprised. digo, ¿cómo es posible que yo sea bendita entre todas las And she mujeres? asked, how's it possible that I be blessed amongst all the women? Bueno, Dios estaba visitando a Well, María. God was visiting Mary. Dios ya tenía sus pensamientos en He ella. had His thoughts set towards her. Para esto, hermanos, en el pueblo de Israel había muchas jóvenes que sabían que el Mesías iba a nacer en una de ellas. And the people of Israel, many would have liked for the Messiah to be born among them. Y quizá muchas estaban preparadas para recibir al Mesías. And many were prepared to receive the Messiah. Pero Dios se fijó en María. But God set His attention upon Mary, Quizá más humilde, maybe more humble, quizá menos atractiva, maybe less attractive, quizá no con muchas cualidades, maybe not with many qualities, pero Dios se fijó en ella. but God paid attention to Y her. esta mañana yo quiero que entiendas algo, And this morning I want you to understand que en la something, misma forma that in the same way, Dios se ha fijado en nosotros. God has paid attention to No us. teníamos cualidades, We didn't have qualities. no éramos grandes como para hacer cosas We grandes, weren't great to do great things, pero Dios but se God fijó en nosotros. paid attention to us. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque Dios sabe nuestro corazón. Because God knows our hearts. Dice que los ojos de Dios están siempre sobre sus hijos. It says the eyes of God are always upon His children. Y aunque a veces nos encontramos en In the problemas sense that we find ourselves in problems, y no sabemos qué and we don't hacer, know what to do, y muchas veces clamamos a and many Dios times we cry out to God, y no recibimos la and we don't respuesta, receive the answer. a veces nos desanimamos Sometimes we become y discouraged, pensamos que Dios ya se olvidó and we de think that God nosotros. has forgotten us. Pero quiero que entiendas esta But I mañana, want you to understand in this morning, Dios jamás se va a olvidar de ti, God will never forget about you, porque tú estás en los planes de nuestro Dios. because you are within the plans of God. Por eso Dios That's why nos God habla,
speaks to us. nos exhorta, That's why he exhorts us. nos disciplina, That's why he disciplines us. nos llama la atención, That's why he brings things to our nos hace ver attention. la necesidad. Makes us see the Y need. muchas veces cuando se nos va la paz sentimos que Dios se fue, Many times we don't have peace because pero God has Dios left us. jamás se ha ido de tu vida. But God has never left your life. Pero Dios quiere que tú sepas God wants for you to know que Él está pensando en that he ti. is thinking about you. Dice la palabra de Dios The word of God says que Daniel se encontraba en aflicción that Daniel found himself afflicted y estaba en ayuno and was fasting. y él estaba por 21 días, hermanos, ayunando. He was fasting for 21 days. Y en la Biblia se habla de Daniel como un hombre de Dios. In the Bible, they refer to Daniel as a man of God. Los profetas decían de él The prophet said about him que si la tierra fuera that destruida, if the earth were to be destroyed, Samuel, Samuel, Elías Elijah y Daniel and Daniel serían librados de eso. would be delivered from that, Tomado como uno de los fieles de Dios. taken as one of the faithful of God. Pero durante 21 días, But during 21 days, el profeta Daniel estuvo orando a Dios prophet Daniel was desesperadamente, praying out to God desperately, buscando que Dios contestara su petición. asking that God would answer his petition. Y parecía que esa contestación nunca And it llegaría. appeared that response would never arrive. Pero Dios llega a él But God comes to him, y el ángel le dice, and the angel tells him, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. as soon as you began to pray, a word went out, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Diga muy amado, Say, highly esteemed. diga muy amado. Highly esteemed. Tú eres muy amado de Dios. You're highly esteemed before God. El problema que muchas veces no entendemos The problem that we have is es that we que understand nuestras is iniquidades that our iniquities ponen barrera entre Dios y set nosotros. a barrier between us and God. Pero cuando caminamos rectamente de But when we Dios, walk righteously before God, hay una oposición de parte del there's enemigo an opposition on behalf from the que enemy, estorba tu bendición, which comes to disturb your que no blessing, quiere que Dios llegue a tu vida, which doesn't want for it to arrive in your que hace life, todo lo that posible does everything para que possible tú dudes de Dios so that you doubt God y desconfíes del Dios eterno. and that you not trust in that eternal God. Daniel era un hombre de Dios. Daniel was a man of Él God. sabía quién era Dios. He knew who God was. Él no iba a descansar hasta no encontrar la respuesta de Dios. He would not rest until he obtained God's answer. Así que en su oración So in his prayer, le estuvo 21 días. it was there for 21 days. ¿Por qué 21 días? Why 21 days? Si aquí dice que desde el primer día This is that from the beginning que él propuso en su that you corazón propose in your heart orar y to ayunar pray and to fast, para que Dios lo so respondiera, that God would answer. Dios desde ese día God from that day ya había mandado la had respuesta. already sent the answer. Pero la historia dice But the story tells us que el príncipe de that the Persia, prince of Persia, los principados y las potestades del the enemigo, powers or principalities of the enemy, impidieron que el ángel pidiera a Daniel impeded the angel from coming to Daniel, y que por esa causa and that for that reason, se habían tardado 21 días. the answer had taken 21 days. Yo no sé cuál sea tu I necesidad don't en esta know mañana what your need may be in this morning, y durante cuánto tiempo has orado por esa and for necesidad. how long you have been praying for that need. Pero déjeme decirles, hermanos, But I want to tell you, que cuando brothers, estamos esperando en Dios, that when we are waiting on God, debemos de entender de que Dios está ahí we should understand that God is there. y que aunque nosotros a veces dudamos de su And though presencia, sometimes we doubt His presence, nos desanimamos we become de discouraged las promesas de Dios, regarding God's promises. Dios lo va a hacer un día God will one day do y it. nosotros necesitamos estar expectantes And we de need to be eso. expectant. Dios ha prometido sanar a nuestros God has niños, promised to heal our children. pero parece como que hay algo que se opone a eso. But as if there was something opposing Dios that. ha prometido bendecir tu God vida, has promised to bless your pero parece lives. que algo se opone a eso. But it's as if there's something opposing that. Y no lo dudes, And don't doubt it. el enemigo siempre se está oponiendo The enemy is always a que tú opposing seas bendecido. and that you be blessed. El enemigo siempre se está oponiendo He's always opposing a que tú recibas sanidad, and that you receive a healing. que tú recibas lo que Dios tiene para tu And that you vida. receive what God has for your life. Y aún las promesas de Dios And even God's promises se hacen difíciles. become difficult. Así es que es importante So it's important que nosotros reconozcamos that we recognize que Dios está pensando en ti that God is thinking about you. y que además de eso, And in addition to tú that, eres
muy amado de You are Dios. highly esteemed by God. ¿Por qué razón? For what reason? Porque ahora tú eres un hijo de Dios. Because now you're a child of God. El que nosotros conozcamos nuestra identidad And that we know our identity como hijos de as Dios, children of God, dice que nos da la autoridad it gives us the authority para que nosotros clamemos a so Dios that we be able to cry out to y que God los cuidados de Dios estén sobre and nuestras that vidas. His care be over our lives. Así como el Padre Just like the Father cuida de sus hijos, cares for His children, Dios cuidará del creyente. God will care over the believer. Hablaba durante esta semana During this week, y les decía que es importante que durante cada mes I was thinking that it's important that every month haya un mensaje relacionado a la venida de Cristo. there be a message related to the coming of Christ. Porque muchos se están desanimando Because many are becoming y discouraged están dejando de creer en este acontecimiento que va a suceder. and are not believing this event that has to come. Por la razón For the reason de que ven que Dios ya no está haciendo nada that en they el see mundo. that God's not doing anything in the world. Entonces es importante entender So it's important to understand que Dios no se le ha olvidado esto. that God has not forgotten about this. Que Él un día va a venir That one day He will y come va a llevar a su iglesia and will take His church y va a librarla de la gran and will tribulación. deliver her from the great tribulation. Hay algunos que no creen esto, There are some who hermanos, do not believe that, pero es ok para mí. but that's okay for me. Algunos creen que nosotros vamos a pasar la gran Some believe that we tribulación. will go through the great tribulation. Algunos creen que vamos a pasar a la mitad de la Some believe that we will tribulación. go through at least the midway point of the tribulation. Y nosotros creemos que vamos a ser And we librados de believe la ira del that we will be Cordero. delivered from the wrath of the Lamb. Pero, ¿por qué razón? For what reason? Oiga esto. Listen, Los que creen que van a pasar la gran those who tribulación believe that they will go through the great tribulation, dicen que es necesario que pasen la gran tribulación this is necessary for them to go through porque no somos muy buenos, because we're not that good. porque necesitamos recibir el castigo, Because we need to receive that punishment. porque no somos muy santos Because we are not that holy, ni muy privilegiados nor that privileged, para que nosotros seamos so librados, that we be delivered. sino que tenemos que sufrir con todo el mundo But rather that we have to suffer along with the world. para que Dios nos So purifique that God purify us. y nosotros nos And arrepintamos that we would repent. y así Dios And in that way al God, final de la gran at the end tribulación of the great tribulation, nos libre. would deliver us. Bueno, esto va en contra de la palabra de Dios. That goes against what is written in the Word of God. Porque si así fuera, hermanos, Because if that were to be the case, entonces ¿para qué murió Cristo? then why did Christ die? No hacía falta que muriera Then He wouldn't have si needed to vamos a die pasar por todo if esto. we're going to have to go through all of that. Va en contra de la palabra de It goes Dios. against the Word of God. Porque eso quiere decir Because this means que nosotros nos vamos a ganar el favor de Dios that we're going to have to earn God's favor para ser librados de la gran in order to be tribulación. delivered from the great tribulation. Y eso no es verdad. And that's not true. Los creyentes, The believers, los hijos de Dios, God's children, los que han sido comprados con su sangre those who preciosa, have been bought by His precious los que blood, están esperando en Él, those who are los waiting upon que Him, han santificado su vida those who delante de have Dios, sanctified their lives before God, está en los pensamientos de Dios, are upon God's thoughts porque son muy preciados. because they are very esteemed. ¿Qué crees que Dios está pensando en estos momentos de ti? What do you think God is thinking about you right now Cuando las cosas no están bien, when things aren't cuando marching right, todo es contrario when a nuestra everything vida, is contrary to our lives, cuando no encontramos la salida para los problemas, when we don't find the exit to our cuando problems, desconfiamos de Dios para when we sobrevivir, fail to trust in God in order to survive, cuando perdemos el trabajo, when we lose our jobs, cuando no tenemos dinero para proseguir, when there's no money to continue, cuando los problemas vienen sobre nuestras when the problems vidas come over our lives, y pensamos que Dios ya se ha olvidado de and we nosotros. think that God has forgotten about us. Cuando estamos pasando por When pruebas, we're going through the tests, the tribulaciones, tribulations, pensamos ya Dios se olvidó we de think nosotros. God has forgotten us. Dios jamás se olvidará de But ti. God will never forget about you. Dice la Biblia, The Bible tells us, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Esos son los pensamientos que Dios tiene para These are the nosotros. thoughts that God has towards ¿Qué us. estás pensando tú de Dios? What are you thinking about God? ¿Qué es lo que crees que estás pensando del Señor? What are you thinking about the Lord? Miren, hermanos, Look, brothers, Dios ha sido tan bueno con God has nosotros been so good towards us que Él
a veces tiene que ponernos freno, that He sometimes has to rein us in. a veces tiene que ponernos, como dice el texto, cabresto, He has to put a bit and the bridle para que no nos so desviemos. that we not deviate. El cabresto es es algo que le ponen a los caballos The bridle is a harness they place over the horses para que no vean a los lados, so they don't have to look to the side, para que no se espanten, so they don't be afraid, para que vayan so adelante. they look forward. Y eso es exactamente lo que Dios tiene That's que hacer a exactly veces con What nosotros, God has to do with us, para que sigamos so that we adelante, continue forward, para que no nos fijemos so that we not pay en attention las faltas de los demás, and other people's faults, sino que vayamos para but rather that adelante. we continue forward. Entonces, todas esas cosas So all of these things, que a brothers, veces nos suceden en nuestras that vidas, sometimes happen in our lives, tienen un plan, has a plan. tienen un propósito. It has a purpose. Y el propósito es que nosotros And the purpose is that we reconozcamos recognize que Dios nos está llamando. that God is calling us. Reconozcamos To recognize de que Dios está tratando con that God nosotros is dealing with us. y que es verdad, hermanos. And that is true, brothers. Sí tenemos problemas, We do have sí problems. tenemos We necesidad. do have needs. Eso no hay duda de eso. There's no doubt about that. Pero como hijos de Dios, But as children of God, hemos creído we have believed de que a pesar de todo, that despite everything, Dios está con nosotros. God is with us. A veces algunos critican Sometimes some y criticize. el salmista decía, The van a psalmist decir, Señor, ayúdame, They will say, Lord, help me. bendíceme, Bless me. porque muchos van a decir, ¿en dónde está su Dios? Because many will say, well, where is his God? Del salmista se burlaban, They would mock the porque psalmist el salmista declaraba que Dios estaba con because he él. declared that God was with him. Él era el que dijo, Jehová es mi pastor, nada He me said, Lord is my shepherd, faltará. I shall not want. Él fue el que dijo, Jehová es mi luz, mi He said, that is salvación. my light and my salvation. ¿De quién temeré? From whom shall I fear? Y siempre andaba huyendo de And de he Saúl. was always fleeing from Saul Y siempre andaba peleando para and sobrevivir. fighting in order to survive. Y siempre tuvo que sobrevivir And he con always su had to espada, survive through his sword, pelear con gigantes, fighting against giants, vencer a gigantes, defeating those giants, pelear la guerra de Dios. fighting God's war. Y era el que decía And he was the one that que said nada le faltaría. that nothing would be lacking. Pero en su vida But in his life, fue una vida de lucha. it was a life of struggle. Después el Señor le Then dice, the Lord tells him, fui yo it was I el que te guardé. who kept you. Fui yo el It que was te defendí. I who defended you. Fui yo el que estuve It contigo. was I who was with Y you. muchas veces pensamos que Dios nos deja Many times we believe that God leaves us y que a favor de nuestros enemigos. for the favor of our enemies. Y muchas veces creemos And many times we believe que Él no nos ha defendido that he has not defended us y que hemos salido por nuestras propias and that we've fuerzas. come out through our own strength. Pero si reconocemos, hermanos, But if we recognize, brothers, siempre ha sido Dios it has always been God el que ha estado ahí. who has been there. Mi esposa me decía esta My mañana, wife was telling me this morning, nosotros necesitamos gente que nos levante las manos. we need people to raise our arms Necesitamos gente que We nos need ayude en la obra de Dios. to help us in God's work. Necesitamos que Dios mande gente We need para people que pelee con los That gigantes. God sent people to fight against the giants. ¿Dónde están los primos de David que le ayudaron a vencer gigantes? Where are David's cousins, those who helped him defeat those giants? Déjeme decirle, hermanos, I want to tell you, brothers, ustedes son esas personas you are those people que nos levantan las manos. who raise our hands. Ustedes son esas You are personas those people que están peleando who are fighting la buena the batalla good fight en contra de gigantes. against the giants. Y aunque no los vemos, And even though we cannot see them, pero sentimos su we oposición feel their en opposition cuanto a la obra de as it Dios. pertains to the work of God. Porque siempre habrá oposición en Because there will nuestras always be vidas. opposition to our Pero lives. eso no quiere But decir this doesn't mean que Dios no esté con nosotros. that God is not with us. ¿Entendemos eso, We hermano? understand that, brothers? Esto es importante que lo This is entendamos. important for us to understand. Ahora, déjame decirte Now I want to tell you, que brothers, cuando más necesitamos de Dios, that when we most need God Dios va a venir a nosotros. is when He will come. Cuando más nos sentimos decepcionados de la When we feel the vida, most disappointed about life Dios se va a presentar a tu is vida. when He will present Himself to your Cuando life. estés pasando por las peores When you're going necesidades, through the worst needs, Dios va a estar ahí. God will be there. En tu enfermedad, In your sickness, Dios va a estar ahí. God's going to be there. Porque eres Why? muy preciado. Because you have much value. Hermano Félix, Brother Felix, usted es muy preciado delante de you're very Dios. valued before God. Pero el hermano Félix estuvo 4 meses en el But our hospital. brother spent 4 months in the hospital. Ya parecía que Dios lo había dejado. It hermano. appeared that God had left him.
Pero un día But one day, se le apareció. God showed up. Y miren lo que le dijo, And ¿ok? look what he told him. Pongan atención a esto. Pay attention to this. Porque muchas veces nos sentimos como este personaje llamado Gedeón. Many times we feel like this personality whose name is Gideon. Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas, Abieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abizrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos está sobreveniendo todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. "Pardon me, my Lord," Gideon replied, "but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian." En la vida del pueblo de Israel, In hermanos, the life of the people of Israel, en el tiempo de los jueces, during the time of the judges, fue en el tiempo it was during the en time que ellos se desviaban de in which Dios they were deviating away from God. y Dios les mandaba a alguien para que los And corrigiese. God was sending someone to Los correct them. medianitas, The Midianites, los the filisteos, Philistines, los amorreos, the Amorites, todos los enemigos que había a su all alrededor. the enemies that were around them. Dios los usaba God used them para llamar la atención del pueblo de Israel, to get their attention, para que el pueblo se volviera a Dios. so the people would turn back to God. Si usted lee el libro de los jueces, If you read the book of Judges, usted se dará cuenta cuántas naciones you vinieron will see how many nations came para castigar el pueblo de to Israel. punish the people of Israel. Y dice la Biblia en el libro de los The Bible jueces tells us in the book of que Judges Dios se acordaba de ellos that God would remember y them le mandaba a su and libertador would send them his deliverer para que los librara to deliver them de sus enemigos. from their enemies. De ahí nació Samson. From there we find Samson. Durante esa época Dios levantó a During that time, Samson God raised up Samson para ayudar al pueblo de to Israel. help the people of Israel. Entonces Dios siempre va a estar, siempre va a mandar a alguien para tu ayuda, So God will always send someone to help you porque Dios está pensando en ti, because God is thinking about you, porque tú eres su especial tesoro, because you're his special treasure, porque tú eres un hijo de Dios. because you are a child of God. Ahora quiero que entendamos Now I esto, want us to understand this, que hay personas that there are people que no son hijos de Dios who are not God's children y que viven perfectamente bien. and who live just fine. Nada los espanta. Nothing scares them. La Biblia dice sus vacas The Bible says that no fallan, their cows don't sus fail, graneros están llenos de grano, their silos are full of grain, sus refrigerados están llenos de their comida, fridges are full of food, tienen dinero, they have money, tienen salud, they have health, tienen they prosperidad, have prosperity, nada les falta. nothing is lacking. Pero si no tienen a Dios, But if they don't have God, todo eso es ficticio, then all hermanos. that is fictitious. Porque cuando viene la ruina, Because when the ruin comes, entonces no tiene ninguna salida. then they will have no way out. Quiero que entiendan ese otro I want you principio. to understand this principle Pero as los well. hijos de Dios, But God's children, aunque haya pruebas y even though luchas, there be tests and Dios tribulations, está pensando en God is nosotros. thinking about us. Cuando el ángel llega a When Gedeón, the angel comes to Gideon, le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. he says, "Lord is with you, mighty warrior." Y él se pone a pensar, And he thinks, ¿dónde está ese varón esforzado y valiente? where is that mighty warrior? ¿Dónde está ese Dios que prometió Where's bendecirnos? the God who promised to bless us? Bueno, Dios no ha cambiado su God hasn't posición. changed his position. Nosotros somos los que muchas veces cambiamos nuestra We're the ones that many times posición. change our positions. Nosotros somos los que nos olvidamos de We're the ones Dios. that forget about God, Nosotros somos los We're que the ones nos apartamos de Él who separate from him. y olvidamos la And we obediencia forget obedience. y olvidamos las And we promesas forget the promises. y tenemos que sufrir la And we causa have to suffer the
cause y las and the consecuencias consequences de nuestra of our desobediencia. disobedience. El libro de The Proverbios book of Proverbs narra todas las necedades del hombre, narrates all the foolishness of men. narra toda la insensatez de los It hombres narrates all the stubbornness of y men. dice And it tells us que el hombre necio no entiende el favor de that the Dios. foolish man doesn't understand God's favor. Dice que el necio se gloría en su That necedad the foolish man glorifies in his stubbornness y nos enseña and teaches us de la bendición y de la maldición, about the blessing and the curse del bueno y del of the malo. good and the bad. Pero quiero que entiendas esta But I mañana, want you to understand in this morning, Dios está en tu vida, God is in your life. Dios está en tu corazón. God is in your heart. Tú eres especial para Dios, You are special for God, a pesar de todos los problemas que tengas. despite all of the problems you may have. ¿Qué piensa Dios del creyente? What does God think about the believer? Quiero que entiendas esto, hermanos. I want you to understand this, brothers. ¿Qué piensa Dios del creyente? What does God think about the believer? Dios siempre ha pensado de su pueblo. God has always thought about his people, Dice que Él es la niña de sus ojos. that they are the apple of his eye. Dije al principio, I said at the beginning, Dios siempre te tiene en su mente. God always has you on his mind. Dios siempre se acuerda de los justos, He always remembers the righteous, de los desamparados, the forsaken, de los menospreciados. the despised. Dios siempre se acuerda de ellos. God always remembers them. Pero en esta ocasión, But hermanos, on this occasion, brothers, Dios se acordó de un hombre que era fiel. God remembered a man who was faithful. Y este texto siempre me llama la atención And this text always catches my porque attention yo quisiera que Dios tuviera ese concepto de nosotros because I want for God to have the concept y about que Dios us, pensara como pensaba de Job and that He would think about us in the same way y that He que, thought about Lot. y que a pesar de que pasemos And por despite pruebas, that we have to go through the test, podamos poner el nombre de Dios en we alto can set the name of God on high por la razón by the reason de no quedar mal con nuestro Dios. of not making our God look bad. ¿Qué hacía Dios pensar que Job le iba a ser fiel en la enfermedad? What made God think that Job would be faithful through ¿Por the qué sickness? Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo What Job? did He tell Satan? Have you not considered my servant Job? Varón, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Y el diablo, hermanos, And the devil, brothers, que quiere desmentir la obra de Dios en tu vida, who wants to undo God's work in your life, le dijo, teme Job a Dios de balde, he said, does he fear you for no reason? no lo has rodeado de bendición, Have you not surrounded him no has with blessings? bendecido sus hijos, su Have you familia, not blessed his children, no his le has dado family? todo lo que él You've tiene, given everything that he has. quítale lo que él tiene Take it away, y él va a blasfemar and tu he nombre. will blaspheme your name. Y eso es lo que muchas veces el diablo, And so many times the devil, en sus argumentos con in his Dios, arguments with God, ha hecho que nosotros muchas veces pasemos por esas pruebas, has made us go through these tests. pero Dios piensa, But God thinks, Él no me va a fallar. he's not going to fail me. Espero que nunca le falles a I hope Dios. that we never fail God. Espero que aunque pases por pruebas, That even though you go through the tests, siempre tengas en tu mente you will always have on your mind de que tú eres especial para that you are Dios. special for God. Si no piensas así, If you don't think that way, Dios no podrá pensar como pensó de Job, God cannot think of you in the same way He thought about Job, que es varón, who was esforzado, a blameless and upright valiente, man, que era recto, que era temeroso de righteous, Dios, fearful of God, que era apartado del and who mal. was set aside. Entonces, from evil. volviendo, hermanos, a la profecía, So returning to the prophecy, la iglesia de Dios, the church of God, la esposa de Dios, the bride of God, que está limpia, who is clean, pura, pure, se irá con el Señor. will go with the Lord. No importa lo que el diablo It piense, doesn't matter what the devil thinks. no importa que algunos profetas y apóstoles piensen que no se va a ir con It Dios, doesn't matter that certain prophets and apostles que think that no she va a will haber un not go with the arrebatamiento, Lord, that there would not be a que rapture, no va a ser librada de la ira del that she will not be Cordero. delivered from the wrath of the Lamb. No importa lo que It piensen. doesn't matter what they think. La iglesia de Dios The church of God es el pueblo que Dios tiene en su mente. are the people He has on His mind.
Entonces Dios va a librar a su pueblo So God will deliver his people porque Él así lo ha prometido. because he Amén. has promised to do so. Vamos a continuar. Let us continue. Y esto me encanta bastante. And I like this one. Hermanos, dice que Natanael vino a Jesús. It says that Nathanael came to Jesus. Y Jesús, antes de que Natanael llegara a él, And before Nathanael came to him, dice que cuando Jesús vio a Natanael, this is that when he saw Nathanael, que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesus said, "Here truly is an Israelite in whom there is no deceit." Natanael se quedó sorprendido, Nathanael hermanos. was shocked. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. "How do you know me?" Nathanael asked. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." A veces pensamos que Dios nunca se ha fijado en nosotros, Sometimes we think that God hasn't paid attention to us. pero Natanael se quedó sorprendido. When Nathanael was surprised, Dice, ¿cuándo me he viste? said, "When did you see me? ¿Quién te dijo de Who mí? told you about me?" El Señor le dice, antes que estuvieras debajo de la He higuera, said, "I saw you yo te había visto. when you were under the fig tree." Yo no sé cuántos pueden retroceder atrás I don't know how you can go back en la vida que llevamos en el mundo, en in el the life pecado, that we had in the world and y que the sin, jamás nos imaginamos and that we never would have imagined de que nosotros podíamos cambiar, that we could change, de que Dios tuviera sus ojos sobre nosotros, that God would have his eyes set upon us, de que Dios nos hiciera sus sacerdotes, that God would make us his priests, sus siervos, his servants, su especial tesoro. his special treasure. Yo no sé si usted se ha imaginado eso, I don't know if you ever imagined that. pero cuando yo veo esto, But when I hermanos, see this, brothers, siempre veo que Dios ha tenido algo que ver en nuestras I would vidas. see that God has something to do in our lives. Yo veo mi pasado, I look back at my veo past. mi niñez, I look at my veo childhood, los momentos en que estuve a punto de morir the cuando era moments niño, in which I was on the verge of dying as a child. y veo la mano de Dios, And I can see God's hand porque Dios tiene un propósito para mi because God had vida. a purpose for my Y yo life. creo que si cada uno de And I nosotros believe that if each one of us pudiera ver este propósito de Dios en look- su vida, see this purpose of God in our lives, le daría gracias you would thank Him y se esforzaría más. and you would put forth more effort. Esta mañana, And hermanos, this morning, brothers, yo no sé lo que estés pasando. I don't know what you're going through. Yo no sé en dónde están tus I don't know pensamientos. what your thoughts are this morning. No sé qué estás pensando de Dios. I don't know what you're thinking about God. Si estás pasando por If you're pruebas, going through tests, por through luchas, struggles, por necesidades. through needs, Yo no sé, I don't know. pero quiero decirte esta But I mañana want to tell you this morning de que tú siempre has estado en los planes de that you Dios. have always been on God's thoughts. Que Dios siempre está pensando en ti. That God is always thinking about you Por la razón for the reason de que eres un hijo de and that Dios. you are a child of God. Entonces, por desgracia no todos podemos decir así. Disgracefully, we can't all say that. O no todos pueden decir Or así. rather, not all can say Porque hay that. personas que no conocen de Dios. Because there are people who don't know about God. Porque hay personas que se han desligado del plan Because de there are Dios. people who have gone outside of God's Entonces plan. necesitamos recordar So siempre we need to always remember de que Dios nos tiene en sus manos that God has us in His hands, y que en sus manos and that in His hands, vamos a sufrir muchas veces many times we will suffer la corrección the correction. y que cada vez que seamos corregidos por el And that Señor each time that we are corrected by the Lord, podemos recordar, we can remember Dios me está hablando. God is speaking to me. No podemos decir, oh, soy castigado por Dios, We can't say, I've been punished by porque Dios God. no castiga a nadie. Because God doesn't punish anyone. Dios corrige, God corrects. Dios llama la He atención brings things to our attention para que nosotros entendamos. so that we can understand. Job decía, Job said, de una y de otra manera habla Dios. God speaks one way or En la another enfermedad, to the sickness, en la cama, in the bed, en el dolor. in the pain. Dios nos habla muchas veces God así. speaks to us many times that Job way. decía, Dios también manda ángeles, Job said, God sends mensajeros, angels, messengers, para que le hagan ver al hombre su to situación, make men see their para que situation se vuelvan a Dios. so that they turn back to Him. Dios siempre habla de una o de God otra always manera speaks one way or another para que el hombre so entienda that man can understand que Dios está pensando en that él. God is thinking about him.
No así los malos, dice la Biblia, Not so with the wicked. sino son como el tamo que arrebata el viento. They're like chaff taken by the wind. Por tanto, los malos no se levantarán en el Therefore, juicio, the wickedness will not rise up ni during los the judgment, pecadores en la congregación nor de the los sinners in the justos, assembly of the righteous. porque Jehová conoce el camino de Because los God justos, knows the path of the righteous, mas la senda de los malos but the path of the wicked perecerá. shall perish. ¿Entendiste el mensaje, Did you hermano? understand the message, brothers? Esta mañana quiero que te pongas de pie This morning I ask that you please stand y quiero que pienses en este momento, and that you think in this moment Dios está pensando en ti. that God is thinking about you. Yo no sé si tú estás pensando en I don't know if Él, you're thinking about Him, pero Él está pensando but en ti. He is thinking about you. Dios esta mañana quiere tratar con tu God vida. this morning wants to deal with your life. Yo no sé si tú quieres un trato I con don't know Dios. if you want that dealing Habrá from God in personas your que le life. dirán a Dios. Habrá personas que le dirán a Dios, There are people vete de who tell nosotros. God, get away from us. Habrá personas que dirán, no quiero que te acerques Some a people say, nosotros. don't come near me. Los gadaritas le dijeron a Dios, vete de nuestro They territorio. told God, get out of our territory. Nos perturbas, You perturb us. nos das miedo. You bring fear into our lives. Y no le aceptaron. And they didn't accept them. Yo no sé si esta mañana I don't know if in this morning tú estés pensando en Dios, you're thinking about God, pero Dios está pensando en ti. but God is thinking about you. Él es el que te ha guiado hasta He is aquí. the one who's guided you to this Él point, es el que te ha traído. who has brought you, Él es el que te hace el llamado a tu who vida. places the call over your life. Él es el que escucha tus He is the one oraciones who hears your prayers, y sabe tus and He necesidades. knows your needs. Tienes que reconocerlo esta mañana. You have to recognize Him in this morning. Cierra tus ojos Close your eyes y dale gracias a Dios and give God thanks por ser un hijo de Dios. for being a child of God. Dale gracias a Dios Give Him thanks porque sus ojos siempre están because mirándote. His eyes are always looking at you, Siempre están because they're always mirando tu there necesidad. looking at your need. También Él conoce tus maldades. He also knows your También wickedness. Él conoce tus He also rebeliones. knows your rebellion. En esta mañana, And this morning, pídele perdón a Dios. ask God for forgiveness Porque si creías que Dios no te veía, because you believe that God didn't see you. Dios te tiene en sus ojos. He has you in His eyes. Dios te tiene en su He mente. has you on His mind. Pídele perdón al Señor. Ask God for forgiveness. Confía en nuestro Dios Trust in our God, y Él cumplirá tus and He peticiones. will fulfill your needs. Señor, en el nombre de Jesús. Lord, in the name of Jesus, Esta mañana te pido por esta iglesia, and this Señor, morning we ask for this church, tu pueblo que tú has comprado con tu the sangre. people you've bought with your blood. Te pido, Señor, que tú trates con I ask, ellos, Lord, that you deal with them, que les hagas ver, Señor, that you make them see, Lord, que tus ojos están sobre ellos, that your eyes are upon them, que siempre has pensado en ellos. that you've always thought about them. Si usted tiene conexión al internet, puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. El hombre de nuestra próxima historia estaba dispuesto a pagar cualquier precio, incluyendo aún su propia vida, por convertirse en un auténtico revolucionario. Para ustedes, la impresionante historia de Roberto Peña. Escribe Juventud Comunista. Roberto Peña, de Bogotá, Colombia, deseaba aliviar el sufrimiento y la injusticia social que él veía por todos lados. La respuesta, la revolución comunista. Me fueron adiestrando, me fueron concientizando de realmente la necesidad que había en el país de una lucha armada, ¿no? Siendo todavía muy joven, Roberto fue entrenado en Colombia por el grupo revolucionario M-19, pero esta lucha no se limitaba a una nación. La revolución en la cual Roberto creía demandaba cambios radicales en cada nación latinoamericana. Esta fuerza avasalladora lo llevó a su próximo destino, Cuba. Recibí entrenamiento militar y teórico también, ¿no? De lo que realmente es el movimiento guerrillero a nivel latinoamericano. Por 6 meses, en terrenos montañosos, Roberto entrenó duramente para complacer a sus nuevos maestros. Fueron 6 meses donde realmente se transformó totalmente mi vida, ¿no? Hacia algo más fuerte. O
sea, si antes sentía yo resentimiento e ira, ahora pues tenía mucho más, ¿no? Totalmente comprometido con la causa, Roberto se unió voluntariamente al ejército sandinista, que para ese momento sostenía una cerrada guerra contra las fuerzas de Somoza por el control de Nicaragua. El avanzado entrenamiento de Roberto fue de inmediata utilidad en las líneas de combate, pero rápidamente pudo ver la diferencia entre la experiencia en el salón de clase y el lugar de los acontecimientos. Un día allá en Nicaragua, nuestro comandante que estaba a cargo de nosotros vino a nosotros y nos informó que había un grupo de misioneros extranjeros, no hablaban muy bien el español, nos dijeron que ellos posiblemente podían ser agentes de la CIA. Íbamos empujándolos, golpeándolos con las armas que teníamos. Yo tenía un revólver, ¿no? Yo le introducí el revólver así en el paladar y yo le dije que lo iba a matar. Te voy a matar. No me vas a matar. Claro que te voy a matar. No lo harás. Porque yo te sujeto a la voluntad de Dios. Esto fue algo que me impactó mucho, ¿no? Porque vi en sus ojos la seguridad de lo que él estaba diciendo. Yo comencé a sudar como frío, ¿no? Y le dije, no, yo a ti te tengo que hacer algo porque yo no me puedo quedar así. Y mis compañeros tienen que ver algo que yo te voy a hacer a ti. La reacción que tuve fue de tomar nuevamente el revólver, introducírselo en la boca y le perforé la mejilla derecha. Me dolió mucho, ¿no? Es algo que actualmente todavía me duele. Realmente cuando la ira llega a su éxtasis o a su tope, ¿no? El hombre pierde cualquier sensibilidad. Sin embargo, el remordimiento no hace revolucionarios. El camino de Roberto había sido ya trazado y buscando nuevos horizontes, viajó a El Salvador y luego a Perú, donde peleó al lado de los guerrilleros. Más tarde, Roberto regresó a su nativa Colombia para participar en una operación clandestina. Fue allá donde fue abruptamente capturado por la policía secreta. En un abrir y cerrar de ojos, Roberto Peña había desaparecido. Aunque él pudo haber sido detenido por cualquiera de sus actividades revolucionarias, en este caso las autoridades no tenían un motivo justo para su detención. Roberto estuvo prisionero por meses en un mundo oscuro de verdaderas torturas para sacarle información sobre un cargamento ilegal de armas. De esto, Roberto no sabía nada y finalmente las autoridades disgustadas lo dejaron libre. Pero el hombre que ellos soltaron no era el mismo que habían capturado. Estaba realmente destrozado psicológicamente, desmotivado totalmente. Con la ayuda de unos amigos, Roberto obtuvo asilo político en Ecuador, donde se dirigió a la ciudad de Quito. Allí, una extraña transformación comenzó a ocurrir. Estando en constante compañía de exiliados políticos de otros países, la salud de Roberto, al igual que su vieja pasión por la revolución, regresaron. Conocí a gente del grupo separatista vasco ETA de España, a gente de las Brigadas Rojas de Italia, cubanos, centroamericanos, sudamericanos también del Perú. Fue algo que me ayudó mucho en el aspecto de mi pronta recuperación. Mi mente comenzó a despejarse. La memoria de aquel misionero calmado y clemente, cuya vida Roberto una vez había perdonado, se había ido. En su lugar estaba un deseo de venganza contra la policía secreta, contra la sociedad, contra cualquiera que se atravesara en su camino. Ellos me hablaban mucho de que podía entrenarme en armamentos, en explosivos, en terrorismo internacional. Y lo que entró en mi cabeza y yo quise hacerme realmente fue un terrorista internacional. Ellos me iban a ayudar para que yo viajara hasta Europa y de Europa me transportara hacia Libia. Era algo que me motivaba, me impulsaba de una manera tan fuerte de que si no lograba yo eso, no podía yo descansar.
Sin embargo, Pero ahí es Roberto donde tenía que realmente descansar. comencé 2 semanas antes de viajar a Libia, se enfermó repentinamente con severos dolores en los riñones. Complicaciones después de una primera cirugía ocasionaron una larga estadía en el Hospital Vos Andes de Quito. Allí el personal creía en satisfacer tanto las necesidades físicas como las espirituales de los pacientes. Pero Roberto no se rendía fácilmente. En el momento en que yo fui ingresado al hospital, pues comenzó realmente una lucha en mí, ¿no? Puesto que yo siempre comencé a rechazar el mensaje que ellos me daban. A mí no me gustaba que llegara el capellán a explicarme las cosas del Señor. No solo el capellán, sino también las enfermeras que eran cristianas me compartían siempre el amor de Jesucristo. Era una lucha realmente por mi alma. Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La larga estadía en el hospital cambió los planes inmediatos de Roberto. No habría viaje a Libia. En verdad, algo diferente estaba comenzando a pasar en su vida. Las escrituras, como lluvia gentil, estaban suavizando la dureza de su corazón, así como lo hacía la presencia de una fiel mujer joven llamada Rosy. Roberto la había conocido hacía unos pocos meses. Cada día, sin fallar, Rosy vino al cuarto de Roberto. Ella no sabía nada de política, solo sabía que Roberto necesitaba un amigo. Nunca había podido confiar en nadie, ¿no? Ella me escuchó y me consoló en ese momento, ¿no? Comencé yo a sentir un amor, un nuevo amor. Así que con la ayuda de Rosy y el cuidado tierno del personal del Hospital Vos Andes, Roberto tomó una decisión que resultó revolucionaria. Antes de trasladarme a la sala de operaciones con el capellán, yo acepté al Señor. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Amor incondicional. ¿Hay alguna otra respuesta para los problemas que enfrentamos en el mundo? Pregúntale a Roberto Peña. En el pasado un hombre de destrucción, ahora un hombre de paz. Es algo que realmente no lo puedo explicar con palabras. Antes yo era una persona muy violenta, muy reaccionaria, muy soberbia, pero ahora que Jesucristo ha entrado en mí, me ha hecho una nueva criatura, Él transformó totalmente mi vida, mi alma, todo mi ser. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Hoy estuvimos en la iglesia, su gran alabanza, aprendiendo de todo lo que Dios está pensando hacia nosotros. Dios tiene pensamientos de bien, Dios tiene pensamientos de bendición para nuestras vidas, pero muchas veces nosotros apartamos la presencia de Dios a través de nuestros pecados, de nuestras faltas, ponemos trabas a la bendición de nuestro Dios. Pero cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador personal, cuando nosotros reconocemos que Dios nos tiene en sus pensamientos, entonces podemos confiar en Él. Dios siempre está pensando en ti. En el libro en la Biblia encontramos que Job parecía que nadie se acordara de él, pero Dios sabía quién era Job. Sabía que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y cuando el enemigo llegó a acusar a Job de que Job le servía a Dios por interés, Dios le demostró a Satanás que no era verdad, que Job era un hombre fiel, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué está pensando Dios de tu vida? ¿Qué es lo que Él ha pensado de ti? ¿Eres un hombre como Job?
Dios quiere que seamos así. Somos su iglesia, su pueblo. Dios quiere que seamos un pueblo recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Dios pensará siempre en ti. Dios, sus pensamientos estarán a ti. Pero si tú eres una iglesia, eres un creyente que se aparta de Dios, te vendrán pruebas y luchas a tu vida. Lo lógico, lo normal. Dice que cuando pecamos delante de Dios, Dios nos traerá a juicio, Dios nos corregirá, nos exhortará, Dios traerá la reprensión a nuestras vidas. Y es ahí cuando muchas veces nosotros nos desatendemos de Dios y creemos que Dios se ha desatendido de nosotros. Pero cuando clamamos a Dios, le pedimos perdón y nos acercamos a Dios, Dios vendrá como vino con Gedeón y nos dirá: varón esforzado y valiente. Y aunque muchas veces nosotros decimos: yo no soy ni esforzado ni valiente y Dios no está conmigo, déjame decirte, Dios quiere visitarte, Dios está en sus pensamientos. Pero cuando faltamos a Dios, Dios tiene que corregirnos. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. Así es que esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, si tú has pensado que Dios te ha abandonado por la situación en que estás pasando, déjame decirte, Dios nunca te ha abandonado. Dios está ahí para socorrerte. Ahí en la enfermedad está Dios. Ahí en la necesidad está Dios. Ahí en la falta de trabajo está Dios. Ahí en donde necesitas tanto a Dios, ahí está Él. Porque eres especial tesoro para Él. Pero si tú no le conoces, esta mañana quiero pedirte en el nombre del Señor Jesucristo que tú le conozcas como tu Salvador personal, que seas parte de su pueblo, que seas parte de su iglesia, que seas parte de su especial tesoro. Y eso lo lograrás solamente cuando abras tu corazón, le pidas perdón a Dios, te arrepientas de tus pecados, te vuelvas a Dios. Dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Te vuelvas a Dios y le digas: Señor, perdóname, he hecho lo malo delante de ti, me he portado mal, Señor, me he alejado de ti, yo no te conozco, pero yo quiero conocerte, yo quiero que vengas a mi corazón. Déjame decirte, Dios va a venir a tu corazón y Dios va a tener misericordia de ti. Allí en donde estás, quiero orar por ti. Haz esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, te pido esta mañana que perdones mis pecados, perdones mis faltas. Sé que he pecado delante de ti, Señor, me arrepiento. Y te pido que tengas misericordia de mí, que vengas a mi vida, entres a mi corazón. Yo quiero estar en tus pensamientos, en el nombre de Jesús. Dios te tiene en su mente, Dios te tiene en sus pensamientos y Él traerá bendición a tu vida. En el nombre del Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo. Siempre piensa que tú estás en los pensamientos de Dios. Nos vemos la próxima semana. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.